profe. Entonces, no sé si el joven Díaz nos está escuchando. Brian, ¿nos escucha? Buenos días, profe Miguel Ángel, ¿cómo está? Sí, profe, te estoy escuchando bien. Que es que él está Bueno, dando clase, profe, en un colegio, por eso escucha el ruidito, pero está bien juicioso, nos está bueno, escuchando. no, no, muy bien, no, muy bien, muy bien. No, un saludo y un saludo muy especial y pues mis agradecimientos por su colaboración. Vale, profe. Entonces, Nada, eh, sí, sí, lo que sucede es que habían unas modificaciones, Brian, sobre el afiche. Entonces, la idea era dialogar un poquito sobre eso. Bueno, lo primero, así que recuerdo, es el fondo negro que nos dijo la profe Yolima, es pues para, como vamos a imprimir estos afiches, entonces para evitar gastar mucha tinta, trabajar con colores pues claros, ¿no? ¿Cierto, profesor Miguel Ángel? O sea, no el fondo oscuro, eso fue lo primero que yo me acuerdo en este momento. Y Listo, es que y lo demás lo escuchamos, profe Miguel Ángel, por favor. sí, muy bien, muy bien. Entonces, mira, yo te voy comentando. En el caso del afiche, eh, yo diría, o sea, voy a comentar, digamos, como unas sugerencias muy generales, ¿sí? Entonces, digamos, o sea, quisiera aclararte algo, y es, ¿nos referimos a la ficha anterior o hablamos de cómo creemos deba ser el afiche? Yo diría mejor cómo creemos que debería ser el afiche, ¿cierto, profe? Mejor, pues. Así, listo, perfecto, muy bien. Entonces, mira, lo primero es que el título del afiche, o sea, el título generaría lo que le daríamos mucha relevancia es Convergencia Educación TIC. Eso sería como la primera observación. La segunda observación es que yo creería que en la parte de abajo del afiche deberíamos colocar, no tan grande, debamos colocar que, que lo que convergen son los dos seminarios y el foro, ¿sí? Y colocar en números romanos, digamos, si es el quinto seminario, el decimoquinto foro, la séptima, el séptimo seminario, eso yo creería que es mejor colocarlo en la parte de abajo, en una línea, y no darle tanto texto a eso. Sí va a ser importante que tenemos los tres eventos, eso sí va a ser importante. Pero lo que yo creería es que en el cuerpo de la ficha tenemos que darle mucha fuerza a lo que vamos a hacer, a lo que más convoque, que es algo de lo que vamos a hablar ahora, un poquito más tarde. O sea, después de la ficha vamos a hablar sobre eso. ¿Cuáles van a ser, cuáles van a ser, digamos, como los ganchos más importantes de ese evento? Yo creo que uno de esos va a ser la conferencia internacional del profesor Alex que viene de Brasil. Otro hecho que a mí me parece muy importante va a ser lo de cognición e inteligencia artificial que va a ser entre la Universidad de Nueva York, la Universidad Pedagógica Nacional y vamos a ver qué otra universidad de aquí de Latinoamérica estaría ahí involucrada. Pero yo me parece que eso es otra cosa que le tenemos que llamar mucho la atención. ¿Sí? Profe, o sea, el Eh, título de esas intervenciones académicas debería ir como
como por aquí, así más o ¿Qué? menos. Espérate, yo miro bien. Lo que pasa es que aquí en este hijo de madre celular, espérate un segundo, a ver. A ver, Qué ya. pena. Ahí Ahí me tú escuchas. tienes el afiche, ¿cierto? Sí, yo estoy presentando el afiche, profe. ¿Y me escuchan? Listo. Qué pena. Sí, 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 sí te estamos escuchando. Bueno, sí, sí lo entiendo, sino que trataríamos, mm, porque ese afiche es como de, por así decirlo, es como una abrebocas, ¿no? Como una introducción. Podríamos reunir Exacto, dos. Entonces, exacto. en el segundo ya podríamos organizarlo el afiche con las personas invitadas. Entonces, este sería el abrebocas y el segundo ya sería como el más importante que nos mencionaba. Claro, lo que yo quisiera decirte es, no estoy hablando de las personas, o sea, en esta primera idea no estoy hablando de las personas que irían a estar ahí, no. Estoy hablando es del tema. Entonces a mí me parece que lo que nosotros en el afiche le tenemos que dar mucha fuerza es al tema. El tema no es el foro, el tema no son los seminarios, no, el tema son cuáles van a ser las conferencias, el panel, digamos, el tema de mayor relevancia. Para mí un tema de altísima relevancia va a ser cognición e inteligencia artificial. O sea, ese va a ser un tema de mucha relevancia, porque es que aquí en el país eso no lo hemos discutido. ¿Sí? O sea, nosotros aquí en el país no estamos haciendo una discusión fuerte y amplia sobre la teoría cognitiva y la inteligencia artificial. Entonces, esos deben ser los ejes del afiche. O sea, el afiche no tiene que llamar la atención sobre la universidad. El afiche no debe llamar la atención sobre el foro, sobre los seminarios, no. Debe informar en la parte de abajo que es la continuación y que la convergencia van a ser tres grandes eventos. Pero lo que yo creo es que el afiche lo que tiene que dar fuerza y que convoque es para que las personas vayan a conocer sobre cognición e inteligencia artificial, por ejemplo. No sé qué es lo que va a tratar el profesor Alex de Brasil, pero eso tiene que ser otro tema al que le tenemos que dar peso. Eh, y otra cosa que yo creo que el afiche hay que darle mucha fuerza es que vamos a hacer unos talleres. O sea, que vamos a hacer un trabajo de tipo práctico con los profesores, con los coordinadores, con los rectores de los colegios, o sea, que vamos a tener unas actividades ahí, porque eso no lo dice el afiche, ¿sí me entienden? O sea, el afiche que tenemos actualmente, el afiche dice 34 años, dice que hay un foro de investigadores, que hay dos seminarios, pero eso no es atractivo. La verdad, en la comunidad académica nosotros venimos haciendo eso hace 50 años. Siempre hacemos esos eventos hace 50 años. Me parece a mí, que es un poco el tema, me parece a mí que lo relevante va a ser que vamos a discutir sobre cognición e inteligencia artificial, sobre ética e inteligencia artificial, sobre, por ejemplo, desarrollo de software, porque vamos a discutir sobre también desarrollo de software. Entonces yo creo que eso es lo que le tenemos que dar fuerza al afiche, sino que es algo que iríamos a hablar ahorita para mostrar cuáles van a ser como los grandes ejes fundamentales de, de este encuentro de convergencia entre educación y TIC. No sé si lo que trato de exponer es claro o no.
Joven Díaz, para mí sí, sí está claro, sino que como él es el diseñador, entonces debe quedar claro Claro, para... entonces, digamos, la idea para el diseñador, yo lo que le diría al diseñador, lo que va a convocar a las personas que nosotros queremos que asistan, lo que las va a atraer no es que, que el programa esté cumpliendo 34 años, no es que estemos realizando el quinto seminario y otro séptimo seminario, no es que estemos haciendo que por decimoquinta vez vayamos a hacer un foro de investigadores, no. Lo que va a convocar es que haya unos temas atractivos. Y creo yo que los temas atractivos van a ser la discusión que vamos a tener sobre cognición e inteligencia artificial, sobre ética e inteligencia artificial, sobre cómo producir software de inteligencia artificial. Yo creo que eso va a ser lo que atrae a las personas y que nosotros les podamos decir a ellos que vamos a hacer talleres de diseño y talleres de desarrollo sobre eso. Yo creería que eso es lo que le llama la atención a las personas para ir al evento y creería que el afiche es lo que tiene que comunicar. Ya, ya, profe, con respecto, no, no sé si tenga preguntas, joven Díaz. Claro, no, sí, es que sí, ahora sí, pues tocaría es que realmente volver a construir el folleto, porque pues ya no irían esas cosas, sino que pues ya sería los temas de importancia, como mencionaba, y pues se quitaría todo, pues, todo totalmente. Los logos pues obviamente quedarían más pequeños, solo se dejaría el título de Convergencia Educación TIC y los temas que se van a desarrollar, que mencionaba que son bastante importantes. Quedaría la fecha, el correo, el WhatsApp y listo. Sí, De pero resto, yo quisiera hacerte a ti una pregunta, porque finalmente, si tú me dices que vas a ser el diseñador, por ejemplo, del afiche, de pronto tú nos puedes aclarar unas dudas que tenemos, porque yo creo que ustedes, o sea, cuando tú dices, yo voy a hacer el diseño, o sea, el diseño de fondo no es una imagen, el diseño de fondo es una idea. O sea, lo más importante del diseño es la idea que yo tengo. ¿Que cómo la represento? Bueno, esa es la forma como yo la plasmo. Pero lo de fondo es la idea. Entonces yo te pregunto a ti, porque quiero que de pronto tú nos colabores y nos ayudes en eso. Y es, vamos a reunirnos personas que vienen de Nueva York, de Argentina, de Uruguay, de Perú y de Colombia. Y de Vamos a Brasil, reunir. y de Brasil, profe. Y, de, y perfecto, y de Brasil. Ya. Vamos a reunirnos esas personas. Vamos a discutir, vamos a hacer un evento para aprender sobre cognición e inteligencia artificial, sobre investigación e inteligencia artificial y sobre cómo se produce la inteligencia artificial. Eso es lo que vamos a hacer. Para ti, ¿qué debe ser? O sea, si eso es lo que vamos a hacer, para ti, tú que eres el diseñador, ¿qué nos aconsejarías que le demos fuerza a ese afiche? ¿Qué es lo que el afiche debe comunicar si eso es lo que vamos a hacer? Esa es la pregunta que me parece muy clave y que tú en eso sí nos puedes ayudar muchísimo. claro, listo. Pues ya en ese caso tocaría darle más, como más importancia. Podría ser, por ejemplo, pues ya es que nosotros, pues este diseño que hicimos, pues solamente no teníamos como esa visión tan grande, ¿verdad? Entonces, nosotros, pues obviamente, el oso es
representación de la carrera. Entonces, por eso nosotros, pues, cada vez que hacemos seminarios, cada vez que hacemos cualquier evento, entonces colocamos el oso. Pero en este caso, pues, como ya es una visión más amplia, más grande, tocaría rediseñar, pues, lo que usted nos mencionaba, tocaría es como ver cómo le damos esa importancia a esa unión de todas las partes que van a estar. Y igual como estoy con otros compañeros realizando, nosotros tendríamos que ver cómo le damos esa importancia, porque ahorita sí me quedaría como difícil. Sí, algo que ayer comentaban en una reunión que tuvimos y que me parece importante que tú sepas, es que decíamos muy chévere y nos parece muy buena la idea de usar una imagen que represente la cultura, una imagen que represente la identidad de Nariño. Entonces lo que un poco nos decía que Gabriela era que el oso era un oso de anteojos. La verdad, así no es el oso de anteojos como está en la imagen. Ese se parece más al oso yogi, se parece, o sea, tiene más apariencia de los osos que rusos y de los osos norteamericanos, que el oso andino, que es el oso de anteojos. Pero, digamos, algo que discutíamos ayer es que podría ser muy interesante usar una imagen muy representativa de la cultura de Nariño. ¿Por qué? Porque ustedes van a ser los anfitriones. O sea, porque Nariño va a ser el anfitrión. O sea, ustedes como departamento y quien los va a representar es la Universidad de Nariño. O sea, el evento es un evento de magnitud más nacional. Entonces sería chévere pensar en un muy buen ícono de Nariño. Listo, pero pues sí, es que el oso, como lo mencionaba, pues no es como una representación de aquí de Nariño, sino que es como, se había hecho como un prototipado de Hola, un muy oso buenos días. para la licenciatura en informática. Entonces, como que Sí, no tiene alguna relación representativa de Nariño. Entonces, claro, claro. claro, es como más de la universidad, por así decirlo. Entonces, como obviamente no hay como una relación. Pero sí, entonces eh, tendría que diseñar, pues, o tratar de ver cómo hacemos la representación de, de aquí de Nariño. Sí, Pues claro. igual como podría ser el CUI, ¿verdad? Pues como que es Sí, claro. Por ejemplo, el CUI es representa. algo que ayer comentaban eso. O sea, cuando yo llego al aeropuerto de Nariño, la primera imagen que yo veo de ustedes es un CUI. ¿Sí? eh, Cuando yo voy a un restaurante, lo primero que me ofrecen es el quiz. Bueno, entonces, bueno, esas cosas son, pero ustedes que son, porque es que un diseñador, ante todo, hace una representación simbólica de las ideas que tenemos. Entonces, me parece muy clave. Bueno, eso es como lo que tendríamos que comentar de, para que tú tengas como esa información muy clave y lo otro, que yo creo que ya está quedando claro, es que estamos hablando de algo que trasciende al programa, que trasciende a la maestría y que incluso trasciende a la universidad. Estamos hablando de hacer un evento en el que ustedes son los anfitriones. O sea, se va a hacer en la universidad, pero vamos a convocar a comunidad internacional y a la comunidad nacional. O sea, de aquí de Colombia, ya ayer en la reunión dejamos claro que van a estar en red y van a ir y van a hacer presencia 5 universidades del país. Entonces eso también es muy chévere
que ustedes lo puedan dimensionar para el diseño del afiche. Profesor Miguel Ángel, ¿qué recomendación nos podría dar en cuanto a la sustitución, en este caso del ojo, del oso, perdón, por el cuy? Porque mire, para no herir sobre todo susceptibilidades, porque mire que en los estudiantes hay ese, como les digo, se representa, me refiero específicamente, particularmente ¿Aló? ¿me escucha, profe? Profesor Miguel Ángel, ¿me escucha ahí? Aló, profe. Joven Díaz, ¿me está escuchando? Sí, profe, parece que fue desconectado. El profe se desconectó. Ah, bueno, ya se debe volver a Usted conectar. está conectado, pero no, como que no, el audio A ver, no se lo escucha. esperemos que active el audio el profe. No sé si puedo seguir hablando, profe, me está escuchando. Tiene problemas Del audio, ¿no? Ujú. Espera un minutico, a ver. Esperamos por aquí. Nosotros no lo escuchamos, profe. Ah, por acá el profe. Permitir. Profe, ¿ahí me escucha? Aló, profe. Nosotros no lo escuchamos, profe. Ahí estamos mirando su Ya, imagen. ahora sí. Eso, ahorita sí, profe. Profe, ahí me escucha, Listo, ¿cierto? muy bien. Sí, ahora sí lo estoy Listo. escuchando bien. Yo quería una recomendación, profe, de parte suya, sobre todo para no herir susceptibilidades, porque ayer noté muchos estudiantes del programa de licenciatura en informática que se identifican mucho con el oso, profe, como un icono, una figura representativa. Entonces, ¿qué nos podría aconsejar para decirles, hombre, pues no solamente es la visibilidad del programa de licenciatura, sino la visibilidad de la Universidad de Nariño que se integra a una gran red como es Rivier? Ahí, Claro, me parece que ayer la explicación que nos daba, por ejemplo, Gabriela, claro, ella me explicó muy bien y yo creo entender. Digamos, el oso representa el programa. Entonces yo creo que uno tiene que hacer un esfuerzo por entender que esto, el programa ahora hace parte de algo mucho más grande. O sea, uno tiene que romper a veces el ombligo y eso es muy clave. Pero eso antes debes alegrarnos. Entonces, yo lo que el oso, digamos, el oso es una representación simbólica de mucho afecto y muy interesante del programa. Pero ahora estamos diciendo, no es algo que represente al programa y a la maestría, es algo que represente ni siquiera a la universidad, es algo que represente a Nariño, mucho más grande. Yo, la verdad, colocaría un cuy y lo colocaría de pronto también, como están haciendo aquí, o bien un cuy, una buena imagen, o bien un diseño, una ilustración del cuy, ¿ya? Pero también, si ustedes quieren manejar el concepto del oso, que es buena, pero trabajen con el oso andino. Entonces, por ejemplo, ayer Yolima, que sí es una persona que ha estudiado estos temas, ella sugería que usáramos los ojos del oso, solo los ojos. Es que uno no tiene que mostrar todo el cuy. O sea, los diseñadores en eso son durísimos. Lo que uno tiene que recordar
es que cuando yo uso una imagen es para hacer una representación simbólica de algo. Entonces, si yo quiero coger, por ejemplo, el oso, solamente pongamos los ojos y cojamos los ojos del oso andino, del oso de anteojos, que lo llamamos así en Colombia, el oso de anteojos. Eso es un apodo que le pusimos, el nombre. Entonces podríamos usar, por ejemplo, no todo el oso, sino solo los ojos. Y ponemos los ojos del oso de anteojos. Y así, de esa manera, entonces estamos usando el concepto simbólico del oso del programa, pero proyectándolo, proyectándolo a una cuestión mucho más amplia y de un orden mucho más nacional e internacional. Porque el oso andino no solo está en Colombia, también está en Ecuador, también está en Perú. Entonces sería una cosa interesante. Y eso, pues, eso es como la recomendación que yo le daría para los diseñadores. Entonces, no usemos todo el oso, cojamos solamente los ojos, ¿sí? Mire la propaganda que hace Falabella, mirándolo a los ojos y muestra solamente los ojos de una persona. ¿Y eso para qué es? Para decir, nos estamos vigilando. Somos honestos, le hablo de frente. Eso es lo que dice Falabella, con transparencia. Eso es lo que quiere, ese es el mensaje que transmite Falabella cuando muestra eso. Nosotros podríamos explotar muchísimo los ojos del oso andino. Y a su vez estamos diciendo que estamos retomando el concepto simbólico del programa en informática. Listo, profe. Excelente recomendación, profe. Y los 34 años sí desaparecería, ¿cierto? Claro, entonces ya digamos acá, es que tenía un poquito una pequeña dificultad ahí. Por ejemplo, aquí donde tenemos la franja, nosotros tenemos aquí la franja blanca. Yo ahí en esa franja blanca colocaría séptimo seminario de TIC, Abajo, octavo seminario internacional de actualización y decimoquinto foro de investigadores en informática educativa. Eso lo abajo, colocaría en la abajo, parte, profe. eso, ahí donde tú me acabas de señalar. Yo colocaría ahí. Y Y, y aquí donde colocan, por ejemplo, nosotros decimos convergencia y TIC, pero podríamos, eso es una idea, ¿sí? Podríamos cambiar eso. Podríamos cambiarlo por darle fuerza a lo que va a ser nuestra discusión muy fuerte. Digamos, por ejemplo, yo te pregunto a ti, ¿qué va a ser lo más importante que va a ser el seminario de TIC? eh, ¿Qué empezar es a, lo más empezar. relevante que va a ser? A mí me parece las implicaciones de la IA, ¿no? Es empezar a crear conciencia en la comunidad académica sobre cómo la inteligencia artificial está acaparando una atención tan grande que no deja pensar a las personas. Y las personas están muy cómodas ahí, ¿no? Y las universidades no están como al tanto de eso. O sea, estamos dejando pasar ese fenómeno. Yo pensaría que es por ahí. Listo, muy bien. Entonces, mira, eso. Y ahora hay que preguntarle a la maestría. Y entonces, de ese seminario internacional de actualización, ¿qué va a ser lo más importante? ¿Qué va a ser lo más relevante que va a ser ese seminario? Ya, profe. Entonces yo te diría, para mí, el afiche debe tener una fuerza entre decir, por ejemplo, inteligencia artificial y aprendizaje humano. Yo colocaría como gran sombrero en lugar de colocar ahí donde dice 34 años, convergencia, educación y TIC, yo ahí colocaría inteligencia artificial y aprendizaje humano. Por Pe- ejemplo, Pero así toda la palabra, ¿cierto? No, no que es que... claro, sí, no, y ahí después sí podemos decir,
y podemos entre paréntesis sí, y después sí, pero inteligencia artificial y aprendizaje humano. ¡Pum! Ese va a ser el tema del evento. ¿Sí me entiendes? Sobre eso es que vamos a discutir. Y eso es lo que nosotros tenemos que llamar la atención. Y entonces uno sí podría decir, aquí donde ustedes tienen, por ejemplo, que colocan otra cosa que hay que ponerle muy fuerte ahí, debajo de ese título, 6 y 7 de octubre de 2026. Porque eso es lo que la gente tiene que saber, que es ese día. ¿Sí? Sí, sí, profe. O también podríamos colocar modelos cognitivos e inteligencia artificial, sino que me parece que comunica mucho más decir aprendizaje humano, incluso colocaría primero aprendizaje humano e inteligencia artificial. Esa inteligencia artificial es con mayúsculas, manejamos minúsculas, ¿cierto? Mayúsculas y minúsculas, ¿no? Sí, digamos, ortográficamente uno debería colocar aprendizaje, así como lo tienes escrito, aprendizaje humano e inteligencia artificial así, ortográficamente, ¿ya? Nada de Pero digamos, ponernos la inteligencia, la I con I mayúscula y la A con artificial, pues la A. no, porque ese es un sustantivo, no es un sustantivo propio, es genérico, ¿sí? Pero pues Sí. ya todo depende de la intención que yo tenga. Pero entonces sí creo que, no sé si yo me hago entender, y ahí donde tú colocas ese cuadro en la parte de atrás, y ahí sí yo diría, y el resto del cuerpo del afiche, eso tendríamos que decirle a los creativos, a los diseñadores, bueno, queremos usar el oso, por ejemplo, usemos los ojos del oso andino, ¿sí? El del oso de anteojos y todo, y todos en el programa van a entender que estamos usando el oso. Y a nivel internacional van a entender que esto va, que, que es un país andino el que lo va a hacer. Bueno, y así. ¿Sí me entiendes? Y entonces, Aquí, eso de aprendizaje humano e inteligencia artificial me parece que es fuerte. Y entonces ya uno podría colocar unos ejes que vamos a tener según lo que decían ayer. Ética e inteligencia artificial. ¿Sí? Por ejemplo, eso era una cosa de las que decían ayer. creo que falta una tilde, ¿no? Profe? Ética e inteligencia. Sí, en la E de En la ética. E. Pero Eso. bueno, Ajá. ya algo que yo sí colocaría y que aquí sí hay que colocar, convocan. Entonces, uno coloca en la parte más abajito, uno coloca convocan. Y entonces coloca Universidad de Nariño, Red Interamericana de Informática Educativa, maestría en TIC, el programa de informática. Ahí sí, esos son los que convocan. ¿Sí? Y ahí hay que hablar. Perdón un segundito, contesto aquí una. ¿Aló? Listo, ya. Entonces, digamos, eso es como las ideas que yo tengo. Es que a uno le cuesta trabajo. Hay algo que decía García Márquez y yo, pues,
y más que nuestro diseñador es un colega. O sea, estamos hablando de un profesor de un colegio, ¿cierto? Que dices que él está trabajando allá y dando clases o no. Sí, está en la asignatura práctica docente, profe, y Él está él en es, práctica. él Eso, es entonces, ¿qué es lo que nuestro está? colega. Listo, entonces, ¿qué es lo que está haciendo él? Él es un colega y está aprendiendo en la práctica. Allá, porque uno aprende a conocer la pedagogía y la educación viviéndola. Y una cosa es vivirla como estudiante y otra cosa es vivirla como profesor. Eso es diferente. Entonces acá lo que nosotros tenemos que hacer es dejar de contemplar el ombligo y pensar que somos algo que nosotros hacemos parte de de una especie que se llama humana. Que esa especie humana es una especie conflictiva, creativa, laboriosa, pero también muy conflictiva. Y entonces nosotros tenemos que darle muchos mensajes de que somos más importantes todos que yo. Y una forma de decir que somos más importantes todos que yo es dejar de usar tanta representación gráfica egocéntrica, ¿sí? Entonces eso es algo que uno en la labor del diseño pues también tiene que tratar de hacer. Yo no Ya, sé, yo no sé, bueno, yo creo que aquí ya hablamos varias cosas y hay que darle, ya dejarle a nuestro colega que nos haga sugerencias y que nos presente ideas, ¿cierto? Para eso. Yo creo que es que de pronto antes no se había comunicado con mucha claridad de qué trataba el evento. sí, sí, profe. Dos cositas adicionales, profe, lo de manejar el evento de forma presencial, o sea, que sea híbrido, ¿no? Presencial, remota, eso también dejarlo claro en el afiche. Sí, eso es muy clave, decir que es híbrido, o sea, que va a ser presencial y virtual. ¿Y cuál sería como el titulito ahí, profe, para colocarle así, modalidad híbrida o algo así? Sí, sí. Eh, ahí yo le esperaría que los diseñadores nos sugirieran, pero yo colocaría que la modalidad híbrida. Y yo Eso. colocaría que es de los auditorios, o sea, de la universidad. O sea, ya toca idear un muy buen mensaje comunicativo y uno podría decir de las aulas de la Universidad de Nariño a las aulas de Internet o de las aulas al mundo o no sé. eh, Hay que dejar muy clara la idea, eso yo se lo dejaría a los creativos y es eh, vamos a estar en los auditorios de la Universidad de Nariño y también vamos a estar en los auditorios de otras universidades. O sea, vamos a hacerlo virtual y presencial. ¿Sí? Entonces, ahí donde dice híbrido, uno podría colocar entre paréntesis virtual y presencial. Ya, profe, Porque para que comunique muy bien, pero hay que idear digamos, un muy buen mensaje. Hay que idear un muy buen mensaje como el aula de Internet o de los auditorios de la Universidad de Nariño al ciberespacio. algo que nos dijo la profe Yolima ayer, manejar colores claros, ¿cierto, profe? Sí, es que ya es por un concepto de orden ecológico. Las tintas negras son las tintas más contaminantes. Entre más tintas tengamos que usar cuando imprimimos, vamos a contaminar mucho más el planeta. Entre más claro sea,
entre más colores blancos usemos, vamos a contaminar menos. No es más. Esa fue como la recomendación que hizo Yolima. Aquí una cosita, profe. Vamos a incorporar un código QR, pero aquí es que no estamos seguros. ¿A dónde tiene que dirigir? ¿A la página de licenciatura en informática o a la página de Rivier? ¿O cómo, profe? Eso va a depender realmente. Yo creo que debe dirigir a la Universidad de Nariño, o a la maestría, o al programa. Pero debe dirigir es donde esté, ahí sí lo que nos decía ahora nuestro colega, y es, eso debe dirigir a un plegable, donde ya aparezcan quiénes son los invitados internacionales. Yo creo que ese QR, y o donde yo hago la inscripción. Entonces, si es donde yo hago la inscripción, pues debe ser allá el programa, ¿cierto? Sí, sí, profe. Ajá, pero Eso, entonces, ¿cómo, eso cómo? depende del proceso logístico Sí, realmente. yo lo había mirado que conecte con toda la programación del evento, sí, y Claro, que eso, conecte con toda la programación y que de una vez el que haga ese código, el que lo ponga ahí, además de poder acceder, digamos, a la información de todo el evento, se puede inscribir de una vez. ¡Tan! sí, Me inscribo. ajá, se inscribe y también pues descarga los formatos de ponencias, de talleres, bueno, etcétera, de la Exactamente. modalidad que vaya a participar, sino que ahí no veo entonces el papel de la página de Rivier, profe, ahí cómo lo conectamos. ¿No? La página de Rivie, donde pongamos Rivie, le colocamos un hipervínculo para que cuando alguien haga clic ahí, vaya a la página y allá en la página va a encontrar toda la información. Y lo mismo con el programa y lo mismo con la maestría. Ya. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, profe, profe, lo último es que como esta grabación la van a tener los diseñadores, porque son tres, o sea, aquí solamente está uno, pero son dos más. Si nos pudiera mencionar, profe, las universidades que van a estar para que ellos miren la dimensión que ahora tiene el evento, que ya no es una Sí. cuestión. Por ahora tenemos confirmadas la Universidad de Tolima, la Universidad de La Guajira, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la Universidad Pedagógica Nacional, la Red Iberoamericana de Informática Educativa, la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, mm, la Universidad de Nueva York, la, espérate un segundo porque siempre se me olvida el nombre de la universidad. Bueno, es que ellos tienen es una sigla, la de la Universidad de Uruguay. Sí, sí, profe. Ellos tienen es una sigla, pero esa es la CLAE, CLAEH, CLAE. Claro. Eso es ellos de Uruguay. Y que se nos une también la profe de Perú, profe, Sí, y tienes que colocar la Universidad del Profesor de Brasil. la Universidad Federal de Pernambuco, profe, Brasil. Bueno, exactamente. Y si nos confirma, si tú ya confirmas con ella, entonces también estaría la universidad de ella. O sea, así nomás estamos hablando. Y esto que yo te digo de aquí de Colombia fueron los que nos confirmaron. Ah, y también está la Universidad Católica de Cali. Ya, profe. También está la Universidad Católica de Cali y estamos esperando la confirmación de la Universidad Minuto de Dios, pero lo más seguro es que la Universidad Minuto de Dios también vaya a estar. Profe, ahí ¿Sí? en la Católica está el profe Roberto Ferro, ¿no? Sí. Roberto Ferro, yo estoy hablando ayer con Roberto, eh, ¿sí? Pero Sí, bueno, sí.
En principio son esas las universidades, o sea, y estamos hablando para que se hagan una idea, entonces de aquí de Colombia va a estar región Caribe, región centro oriental, va a estar el occidente, va a estar el sur. Pucha, ahí están casi todas las regiones, profe, de Claro, Colombia. entonces para que nosotros, para que allá, cuando estén diseñando el afiche, puedan dimensionar que estamos hablando de algo que va a tener mucha trascendencia, ¿cierto? Y los temas que vamos a discutir y que toda la discusión que vamos a tener va a ser sobre inteligencia artificial y bienestar humano, inteligencia artificial, cultura y sociedad, inteligencia artificial e investigación, ¿sí? Sí, Ética e inteligencia artificial. Entonces, digamos, porque ante todo, lo que el eje de la discusión va a ser inteligencia artificial. Por eso es muy clave colocar aprendizaje humano. Yo podría colocar aprendizaje humano, eh, educación. Yo podría colocar aprendizaje humano, educación e inteligencia artificial en ese gran título. O aprendizaje humano, coma, pedagogía e inteligencia artificial. Me parece que sería más pertinente colocar aprendizaje humano, pedagogía e inteligencia artificial. Ese, perdona las. yo creo que incluso quitarle lo de convergencia, educación y TIC y poner esto como gran eje. Aprendizaje humano, pedagogía e inteligencia artificial. Y eso es lo que más debe impactar en ese afiche. Y queda chévere, profe. Aprendizaje humano, coma, pedagogía e inteligencia artificial. Claro, Ahí pues ese, con las tildes, profe, que me faltan. claro, Ahí está. claro. Sí. Vale. Listo, profe. Ahí yo pienso que ahí hay mucho por analizar sobre esta imagen, que es Sí, la claro. identidad del evento prácticamente, ¿cierto? Exactamente, la identidad del evento. Y el afiche sí algo que tiene que tener clarísimo es que no todo el mundo es digital, entonces el afiche tiene que dar teléfonos, tiene que dar correo electrónico, sí, porque Sí, las personas, y tiene que decir claro, cuando tú colocas, por ejemplo, el código, en ese código debes colocar inscripciones o qué es, información o qué es. ¿Sí me sí, entiendes? Porque sí, yo puedo colocar dos códigos y decir inscripciones en este y plegable en este. ¿Sí me entiendes? Y puedo ya, hacer dos códigos. Eso es clave. Por ejemplo, yo lo que sí sugiero es que cuando hagan clic en el de Rivie, para la página de Rivie, cuando hagan clic en Mintic, para la maestría, para la página de la maestría, cuando hagan clic en el del programa, para la página del programa. ¿Sí? sí. Y ahí en cada uno de esos sitios pues debe estar la información del evento. O sea, varios códigos QR, profe, en cada iconito No, no, de. no, 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 digo un hipervínculo, para no Ya, poner, o sea, dejarla que diga, ahí, si yo le hago clic a Rivie, que me lleve al sitio de Rivie, donde se está promocionando el evento. Que sí, si le hago clic a la maestría, que me lleve a la maestría donde se está promocionando el evento. Y lo mismo con el programa. profe, sino que como es un afiche, entonces ahí no funcionaría como hipervínculo. Es, exactamente, pero bueno, digo el afiche en su versión digital. No, en el afiche presencial, ahí sí toca es el código tal y como lo tienen y la información muy clara, el teléfono de contacto, el correo electrónico, eso es muy clave. El, con respecto al manejo del tipo de fuente, eh, está bien mayúsculas, minúsculas y qué tipo de fuente nos recomienda. Bueno, ahí ya tocaría a ellos, ¿cierto? Yo creería que ahí sí hay que dejarle eso a los diseñadores y que ellos nos digan cuáles son los tamaños más adecuados. Entre más simbología y menos texto que tengamos, pues mejor, pero ahí
hay que pedirles a ellos que sean ellos quienes nos hagan todas sus sugerencias. Vale, profe, muchísimas gracias. Yo voy a cortar ya pues la grabación. No sé si estaba Brian con nosotros hasta este momento, pero bueno, yo ya voy. Sí, yo lo estaba escuchando totalmente. Pues realmente, claro, estaba un poquito perdido de lo que tanto se iba a realizar. Entonces, ahorita ya, pues ya tenemos pues las bases, pues por dónde comenzar, cómo ir haciendo Eso, las muy bien. cosas. Entonces, sí, ahorita ya es solamente planear, ya tratar de cuadrar. Igualmente, todos los avances que se estén realizando, nosotros se los enviamos. ¿Qué más podría Sí, pues pasar? una sugerencia que discutíamos ayer, yo realmente la he empleado en la experiencia que tengo en la organización de estos tipos de eventos a nivel internacional, es uno debe hacer máximo tres, tres propuestas o dos, ¿sí? Y que las personas escojan. Y la que escojan, la que tenga la mayor aceptación entre quienes se consulta su opinión, esa es la que se escoge, para que tampoco no haya un esfuerzo de parte de ustedes tan grande, ¿sí? Dos propuestas o tres y escogemos. Em, Listo, pa- listo, profesor. ¿Para cuándo usted cree que sería conveniente tener las propuestas, profe Miguel Ángel? No, toca lo antes posible, es que ya estamos sobre el tiempo, toca todo lo más rápido que podamos, Vale. ¿sí? Y Listo. finalmente, los colores, profe. No, también se lo dejo a ellos porque cuando nos sugerimos usen los ojos del no sé qué, cuando hacemos la sugerencia, ellos son los que van a saber cuáles son los colores de mayor contraste, si va a ser sobre el blanco, cuál es la letra de mayor contraste. Ahí hay unos criterios de orden comunicativo. Hay una cosa que uno sí debe tener en cuenta, que existen unos principios a nivel comunicativo en el diseño. Uno es el principio de coherencia, otro es el otro es el principio de redundancia. O sea, hay una serie de principios. El principio de coherencia es nunca se utiliza ningún objeto, ninguna imagen, ninguna palabra ni ningún icono que no esté contribuyendo a la información del mensaje. O sea, uno no le compite en esto. Y todo lo que se use tiene que cumplir una función comunicativa. En eso consiste el criterio de coherencia, que es un criterio en el diseño demasiado importante. O sea, uno no coloca adornos, ¿ya? Uno no coloca adornos. Todo lo que uno coloca ahí tiene que contribuir para el mensaje. ¿Listo? Bueno, ahora sí los Vale, dejo porque me están llamando acá. ¿Listo? vale, Bueno, profe.